Bienvenidos a El Trasegar del Agua, el video podcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hoy llegamos a nuestro octavo y último capítulo de esta primera temporada. Es una semilla que hemos regado lentamente para que los ciudadanos comprendan que debemos cuidar el agua, relacionarnos de una mejor manera con ella y sobre todo ordenar el territorio en torno al agua. Nuestros invitados de hoy no podían ser más especiales. Nuestra ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, y Gustavo Vilches Chaus. ¿Cómo presentamos a Gustavo? Es abogado, pero ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por la investigación de los desastres, a trabajar por los recursos naturales, el agua. Es un gran conversador y, como dice él, o como me lo dijo en alguna charla, soy payanés o payanejo, no sé cómo les gusta que les digan. Patojos. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar en este octavo podcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en una conversación con una persona que siempre he admirado, cuya sabiduría ha impreso en muchos procesos de nuestra Colombia el saber y el entender cómo realmente aproximarnos a las verdades que de alguna forma nos guían. Hoy es el octavo podcast y en teoría el último de esta primera serie. Yo quiero referirme hoy a cómo todos los finales son un nuevo comienzo. Hoy en Colombia estamos atravesando un proceso complejo que es todas las consecuencias que tiene en nuestro territorio el frente frío que viene del norte. Es imposible en este podcast no referirnos a esto que está sucediendo. ¿Qué es todo esto? En medio de un fenómeno que acrecienta todas estas dificultades que ya existen en el país. Yo personalmente considero que en términos de indicadores y estadísticas, Colombia siempre estará en riesgo y está en riesgo. Y la entidad pública, lo que hacemos las instituciones, es intentar delimitar qué es eso del riesgo y qué no es eso del riesgo, cuando yo creo que es una constante. En un país con unas inequidades gigantescas, en donde este gobierno lo que ha querido es enfocar todas las políticas públicas en el cierre de brechas, en el tener de base todo lo que es la organización social, lo que es lo femenino en entender lo que es cuidar la casa, cuidar el entorno, asociarnos solidariamente para enfrentar todas estas temas que pueden verse de una manera trágica, pero que al mismo tiempo nos hacen ver como colombianos personas que tenemos la capacidad creativa de enfrentar y de convivir con el riesgo. En este sentido, y poniéndolo de una manera amplia, yo quiero tener una conversación con el profesor Gustavo y poder analizar desde su experiencia qué significa este tema que hoy decimos que es algo impredecible, pero que en últimas es algo en lo que la población ha estado siempre consciente de esa relación innata de la convivencia con el agua. ¿Y qué es esto del ordenamiento territorial y los procesos de atender una emergencia? En un proceso donde el tema de la inundación es constante, en estos momentos se ha acrecentado muchísimo, pero sin embargo estamos en un territorio donde la convivencia con el agua ha sido la característica innata del territorio. Es un tema amplio de análisis en donde la cultura, la relación de las personas y de los hogares y de las comunidades con el agua, la relación con la vivienda, la relación con esto que llamamos servicios públicos, se tiene que ver desde este ámbito. Y creo que el profesor Vilches tiene una mirada profunda, muy interesante, que nos puede dar muchas señales para abordar de manera interinstitucional y con las comunidades como base este proceso de atención
en teoría, a una emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la vida por el regalo que me está dando de la oportunidad de tener esta conversación con usted, señora ministra. Muchas gracias a Otoniel, que ha actuado en alianza con la vida para que yo pueda estar sentado hoy acá. Y muchas gracias especialmente por esos conceptos tan gentiles. Voy a ejercer un poco el derecho de defensa. En mi cuenta en Twitter yo me presento como descendiente del mono temático, porque muchas de las cosas de las que voy a hablar hoy las he hablado y las seguiré hablando y seguiré insistiendo. Y lo otro también como homo cada vez menos sapiens, porque muchísimas de las cosas que uno cree que sabía resulta que en este momento está quedando muy claro que hay que relativizarlas. Estamos frente a fenómenos muy conocidos, frente a fenómenos repitientes, pero también frente a nuevos fenómenos. Entonces es necesario reconocer todo ese campo que tenemos todavía por aprender y por explorar. Insistir en que cada vez son más necesarios los diálogos de saberes, y yo prefiero incluso hablar de los diálogos de cosmovisiones, pero los diálogos de cosmovisiones precedidos por los diálogos de ignorancias. Y frente a lo que usted hacía mención ahora, pues evidentemente estamos en Colombia en lo que creo que nadie está en desacuerdo con que se haya declarado una situación de desastre, pero si nos vamos al planeta resulta que es general. Es una situación general y lo tenemos desde el punto de vista también hidrometeorológico, temperaturas por cerca o a veces por debajo de 40 grados en el hemisferio norte en Canadá y por encima de 40 grados, por ejemplo, en España o en Chile. Entonces, estamos viendo que la Tierra, y esto sí viene desde hace mucho tiempo como avisando, advirtiendo, muy claramente ha dejado de ser un paisaje de fondo en el cual los seres humanos habitamos para decir yo soy ni siquiera un actor del territorio, yo soy la directora de la obra. Y entonces esto lleva también a insistir en que eso que vimos con frecuencia de que hay que salvar el planeta, realmente lo que tenemos que salvar es la posibilidad de que nuestra especie humana siga siendo parte del planeta, siga formando parte del planeta. Ministra y Gustavo, Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo. 80% de sus desastres están ligados al agua. ¿Cuáles son los factores que ustedes ven allí que producen eso? Bonita pregunta, porque la vulnerabilidad también va de la mano de la fortaleza. Y en ese sentido yo creería que la riqueza que tenemos en Colombia, como lo dice el presidente Gustavo Petro, la Colombia potencia mundial de la vida, el país de la belleza, el país, como dice la vicepresidenta, donde vivimos sabroso, y esto que se llama la vulnerabilidad. Pero realmente, yendo un poco a lo que mencionabas tú ahora, yo creo que Otoniel lo dijo para torearme. Cuando comencé a oír hace ya varios gobiernos de que Colombia está entre los países más vulnerables del mundo, yo preguntaba, ¿eso es un diagnóstico o eso es una meta de gobierno? Porque muchísimas de las decisiones que se suelen tomar precisamente es para conducirnos a la vulnerabilidad. Miremos el ejemplo de los tratados de libre comercio, lo que eso significó para el campo colombiano. Yo pongo el ejemplo de los campesinos mercaderes del Cauca, el departamento de donde yo soy, en el macizo colombiano, que fue posiblemente el primer productor de maíz de Colombia, que producía maíz para el Cauca, para Colombia y para exportar. Y entonces comenzaron a traer maíz de Ucrania, y comenzaron a traer trigo de otras partes, y comenzaron a traer frutas y alimentos. Y mientras tanto a los campesinos les resultaba entonces más barato dejar que se pudriera la cosecha que ponerse a cosechar. Y hoy todavía vemos muchísimos ejemplos de eso. Entonces una de las fortalezas que tenemos nosotros es que realmente somos un territorio de biodiversidad, y particularmente del Cauca, de donde yo tengo la fortuna de ser, aunque no vivo allá desde el año 2000, pero sigo siendo, como decía ahora, patojo totalmente. Pero el Cauca de alguna manera es un resumen de Colombia y es un resumen del mundo. En nuestra fauna tenemos desde cóndores andinos hasta ballenas, y tenemos páramos y bosques de niebla, y tenemos manglares, y tenemos selva tropical, y tenemos todos los intermedios, y tenemos todas las etnias, que eso es una de las cosas a las que se hace mención en el himno del Cauca, que me hicieron una vez el honor de invitarme a escribirlo. Pero un territorio que tiene comunidades que llevan 500 años, como las comunidades indígenas, enfrentando todo tipo de amenazas que las han puesto al borde de la extinción, y ahí están y cada vez son más fuertes, o en otros casos como las comunidades
negras o afrodescendientes que llevan 400 años y ahí están. Quiere decir que en sus cajas de herramientas tienen unas herramientas de resiliencia importantísimas y que toda la sociedad colombiana tiene que aprender de eso. Entonces lo que tenemos es que ser conscientes de lo que implica culturalmente y de lo que implica en todos los términos ser parte de esa biodiversidad que es Colombia. Estamos en un momento dramático, la doctora lo decía hace un momento, porque no solamente es esta crisis climática que está afectando al planeta entero, que está cambiando las reglas del juego, que es el planeta Tierra aplicando su sistema inmunológico para defenderse de una especie que se ha convertido en plaga y que al mismo tiempo es maravillosa, porque tenemos la poesía, tenemos el arte, tenemos la ciencia, tenemos todo eso, tenemos la tecnología cuando se usa para el bien, pero al mismo tiempo también nos hemos convertido en una plaga. Y entonces, así como cuando a nosotros nos cae un virus de esos dañinos y nuestro sistema inmunológico produce fiebre para sacar el frío, yo interpreto la crisis climática como una forma de fiebre para tratar de deshacerse de una plaga, y el desafío que tenemos los humanos es seguir siendo parte del planeta, y para lograrlo necesitamos alianzas con todos los demás seres vivos, incluyendo a ese ser vivo que es además ingrediente de los demás seres vivos, que es el agua. El agua es absolutamente fundamental. Hay un rito en varias iglesias que es la bendición del agua, en donde una persona con un rango sacerdoticio, se dirá, con un sacerdotal, perdón, bendice el agua, pero yo creo que el agua es la que nos bendice a nosotros. El agua nos bendice a nosotros yo siempre cuando comienza a llover agua bendita que nos remoja la tierrita, y mientras al agua le respondamos, le respetemos sus derechos, el agua no va a poner problema. Pero acuérdese, a nadie le gusta que lo jodan. Cuando se violan los derechos del agua, se forma el desastre, que es la manera que tiene el agua para protestar por las malas cuando sus derechos no son atendidos por las buenas. En el subtítulo de algún artículo mío que se llama Conversar con o dialogar por las buenas con el agua es eso. Los ríos y los humedales que se desbordan son rebeldes sin cauce. Entonces lo que tenemos que hacer es esas alianzas con los seres vivos, desde esos que no son vivos, ya lo dije, pero que son los microorganismos que viven en nosotros y que en alianza con nuestra célula nos hacen, también nos enferman a veces, pero otras veces nos fortalecen lo que es nuestra propia salud, hasta el planeta Tierra, que es un gran ser vivo. Hasta ahora el único que con certeza conocemos en el cosmos, seguramente hay otros, pero el que conocemos con certeza es el planeta Tierra, y nosotros somos parte de ese planeta Tierra. O sea, nuestra responsabilidad es muy grande. Bueno, los voy a llevar a este escenario. Dicen que frente a la teoría está la práctica, ¿cierto? Entonces, hay comunidades ribereñas que siembran arroz resistente a las inundaciones, recuperan humedales, y hay otros que construyen viviendas palafíticas. Es decir, se están reinventando esas comunidades. ¿Qué de esos conocimientos, ministra Gustavo, ancestrales de esas comunidades, no se están aplicando hoy en día en esos proyectos actuales? Daniela, pues es una pregunta compleja, porque de alguna forma o eso es lo que yo considero, que un poco nos hemos venido homogenizando. El tiempo, los últimos tiempos nos ha llevado a que nosotros sigamos unas tendencias de desarrollo donde nos venimos homogenizando, y eso, si suene raro, para mí es uno de los temas que hace que se presenten estas emergencias. Ese tema de el querer tener, el querer acaparar tierras, el vivir un poco de mijo, haga plata a lo bien, y si no, haga plata, ha generado que la ocupación del suelo sea una ocupación en la que, si el profesor Wilches también estuvo en el terremoto o trabajando en la reconstrucción de Armenia, en la reconstrucción de Armenia se rompían las lomas de las montañas y esta tierra se llevaba al lado para extender el tema de la ocupación para la construcción de vivienda o la construcción de diferentes tipos de uso. Yo veo que en Córdoba el tema es que
como en Armenia se rompía la montaña para extender la tierra, y cuando el terremoto sucede, lo que primero se cae son estas construcciones que habían hecho, que habían afectado tanto la morfología de la naturaleza. En Córdoba es también el tema de la extensión de los terrenos productivos, principalmente para ganado, y la construcción de jarillones, de terraplenes, que de alguna forma empiezan a obstaculizar todo este sistema hídrico que el profesor Wilches lo conoce muy bien. En este sentido, pues digamos que es bien complejo poder hablar de cuáles serían estas medidas de convivencia con el riesgo ante una naturaleza que realmente ha sido de alguna forma modificada y que ha generado una exclusión y ha generado que muchos hogares tengan que vivir en unas condiciones donde por un lado puede sonar poético el tema de la convivencia con el agua, pero en otros momentos ha sido realmente una forma de excluirlos y excluirlos. Cuando uno sale de Montería hacia La Mojana, se da cuenta de esas maravillosas fincas, y a medida que va llegando, va viendo cómo va cambiando el paisaje, y a veces este tema del vivir en palafitos, el vivir tiene temas muy interesantes, pero también tiene temas muy de un conflicto y de una inequidad muy grande que creo que hemos naturalizado nosotros. Entonces yo creería que hay de todo. Y como dice el profesor, creo que lo más importante aquí es el diálogo de saberes, pero en unas condiciones transversales, porque sí creo que estas emergencias tienen que ver mucho con la mala distribución en un país en el que no es por meramente un discurso de izquierda, pero las condiciones de inequidad son gigantes, y eso se traduce en el territorio. En este sentido, el presidente ha sido muy enfático y nos ha dado grandes directrices sobre los procesos de reasentamiento. Estos son procesos muy complejos, porque mientras también pueden haber hogares y familias y culturas que convivan en temas productivos, en temas de hábitat con el agua, hay otros que definitivamente ya no pueden continuar en unas condiciones que son efectivamente demasiado inhumanas. Entonces, el tema es ¿qué es esto del reasentamiento? ¿Qué es esto del reasentamiento entre una ocupación del territorio tan inequitativa y un agua que nos está diciendo, carambas, todas estas personas también merecen tener un territorio seguro? Es una discusión compleja y quisiera escuchar al profesor. Bueno, me parece muy importante. Comienzo por, escúchame que cite títulos de textos que he escrito. Hay uno que escribí hace poco, o el tiempo pasa rápido, en 2024, en Razón Pública, que se llama Ordénase ordenar como ordena la naturaleza. Realmente el concepto de ordenar la naturaleza lo vengo entendiendo, y cada vez el agua y los sismos y los volcanes y todos estos seres vivos del territorio hacen un ordenamiento. Un ejemplo típico de falta de ordenamiento de la naturaleza, del territorio, fue la destrucción de Armero en 1985. Ahí hubo varias cosas. Primero, ya donde se había construido este armero que fue destruido en 1985, ya habían sido destruidos 2 asentamientos en el mismo sitio en el pasado. Ya esa dupla río, lagunilla, volcán Cumanday o Nevado del Ruiz ya había advertido que ese era un espacio de intimidad y que ahí no se podían meter los humanos. Había sido destruido y se vuelve a construir por segunda vez y después por tercera vez. Una cosa para resaltar es que en este momento yo creo que ya hay conciencia suficiente de que no se puede volver a construir, no se puede volver a cometer ese error por 4ª vez. Eso sería totalmente imperdonable. O sea, estos seres son ordenadores del territorio. Las fallas geológicas son ordenadoras del territorio. Y el agua, por supuesto, es la gran ordenadora del territorio. Y entonces ordenar el territorio es más bien ordenar las actividades humanas en función de la manera como la naturaleza ha ordenado el territorio. Armero fue destruido por
el volcán en el 85, pero antes ya había sido destruido. Dos veces. Con otro nombre, pero eran asentamientos en el mismo sitio. Exacto. Entonces era un aviso que le estaba dando la naturaleza al hombre para decirle, oiga, allí no es. Y perdemos la memoria, y precisamente quizá una de las formas más graves de vulnerabilidad es la pérdida de la memoria. Por eso a la gente le dan burundanga, para que se olvide hasta de cómo se llama, menos del código de la tarjeta la tarjeta bancaria. Pero la pérdida de la memoria, y ahí hay una cosa que es muy importante, y ya estamos aquí en la Candelaria y es un sitio chévere para hacer esa mención, parte, digamos, de los hitos culturales, en muchos casos, y eso pasa en Popayán y en todas partes, pero aquí también pasa, es que fíjate que la toponimia, o sea, los nombres de las calles y de varios sitios tienen que ver con el agua. Entonces, la calle segunda se llama calle del Volcán, y la calle tercera más adelante, que queda al frente del Chorro Quevedo, se llama la calle del Volcán de San Vicente. En lenguaje popular, los flujos de lodo se llaman volcanes. ¿Y el Chorro de Quevedo? Y el Chorro de Quevedo, entonces, y está la calle de la Cajita de Agua, y está la Iglesia de las Aguas. O sea, esos son nombres que tienen que ver recordando que ese es un territorio del agua. Colombia tiene un territorio que es de verdad un reto para el Estado, para el país, para los colombianos, para todo el mundo. Esa que llamamos Colombia anfibia, y está representada en un sector conocido como La Mojana, donde hay 11 municipios de 4 departamentos. ¿Por qué cuesta mucho entender que hay territorios que son anfibios, que hay que adaptarse a ellos, ministra? No sé si cuesta entenderlo. Tal vez es algo muy evidente que desde culturas ancestrales, los zenúes, que tenían esta convivencia con esos territorios y estas morfologías y tramas tan interesantes, de que cuando subía el agua tenían las características, cuando bajaba tenían otras que todavía, hoy en día por la inundación ya no se alcanzan a ver, pero uno desde el avión podía ver todas estas morfologías urbanas o campesinas tan interesantes. Esto de lo anfibio yo creo que es un tema que hay que revisar, porque como les decía anteriormente, también lo poético de lo anfibio es muy importante, pero también lo que implica, lo que ha llevado el desarrollo a la exclusión de ciertas poblaciones que tienen que vivir en unos territorios no seguros. Entonces ahí hay una lucha de verdades, en las que poder entender esos territorios implica, insisto, como lo dice el profesor, en un diálogo de saberes y de unos diálogos transversales en los que esos conocimientos ancestrales tienen que ponerse en un lugar importante del diálogo, pero paralelamente también tenemos que revisar esta forma de desarrollo que ha llevado a un poco a aniquilar esas formas que eran interesantes de convivencia con el agua y versus una explotación que lleva a que estas aguas estén también llenas de mercurio, que hayan enfermedades y que efectivamente hay que hacer unos análisis muy profundos. ¿Cuál es la visión de Gustavo frente a esa Colombia anfibia? Yo soy un admirador de la Constitución colombiana. En el proceso preconstituyente del 91 yo participé como candidato del ambientalismo, que era muy incipiente en esa época, y no quedamos, pero la propuesta quedó íntegra en el artículo 79 y siguientes de la Constitución. Y, o sea, yo la respeto y me parece que es muy valiosa, que podría mejorarse, pero me da mucho miedo porque a veces por hacerle arreglos se puede desbarajustar. Pero quizá una cosa que a mí me hubiera gustado más que quedar es cuando dice que Colombia es multiétnica, pluricultural y anfibia, o pluriétnica, multicultural, debería decir además y anfibia, porque de una u otra manera todo el territorio colombiano es anfibio. O sea, todo el territorio colombiano está íntimamente ligado con el agua.